Yo no lo recuerdo muy bien. Un nuevo sitio web. Le vamos a llamar ejemplo 9C ASPX. Tenía root, nombre y edad, solamente tres campos. Ya, por lo tanto, la tabla entonces. Ya. Hacemos una tabla. Como son tres campos, vamos a hacer 4 filas. La última para el botón. Una columna, 2 columnas. Entonces, por lo tanto, esa fila va a ser para el root, esa para el nombre, esa para la edad y esa para el botón. Por lo tanto, ahí voy a poner root, voy a poner nombre y voy a poner edad y obviamente ahí voy a poner el botón. Por lo tanto, acá en el root voy a arrojar un objeto textbox. ¿Está? Voy a renombrarlo, voy a llamar txt root. Lo mismo con el nombre. Txt nombre y lo mismo con la edad. Txt edad. Al final obviamente un botón. Un botón. Acá en el texto le voy a poner registrar y en el ID del botón btn registrar. Ya, acuérdense que lo único que debíamos cambiar para poder enviar los datos por parámetros, ¿verdad?, al controlador era ese botón, ¿verdad? Vamos a configurar el postback de ese botón, registrar, lo vamos a seleccionar y vamos a buscar el atributo postback en las propiedades, que sería ese. Y acá se supone que debemos poner la dirección del controlador, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a crear el controlador al tiro. Vamos a crear, sí, una carpeta controlador. Ahí se van a almacenar todos los controladores. Y vamos a crear dentro ahí. Vamos a llamar registrar C para poner ese C como para identificar que es el controlador. Registrar C, agregar, y si se fijan se agregó entonces dentro de la carpeta. Por lo tanto, en el default vamos a volver y en el postback URL ahí en esa propiedad se le vamos a decir que quiero dirigir mi formulario dentro de la carpeta controlador a justamente registrarse, que va a ser mi controlador que va a determinar si se registró o no. Vamos a aceptar y listo. Ahora quedó configurado el botón, ¿verdad?, y el formulario hacia el controlador. Por lo tanto, vamos a crear ahora la clase conexión que nos va a permitir conectarnos, pero antes de eso vamos a conectar la base de datos. ¿Se acuerdan que se hacía acá en servidores? Parece que nosotros habíamos creado la base de datos. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que creamos la conexión. Ah, sí, parece que creamos la conexión. Ya, aceptar. Base de datos.
le llamamos progra C, ¿o no? Sí, progra C, y la tabla era, ahí está, persona. Tabla persona que tiene diseño. Justamente, tiene root, nombre y edad, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Y recuerden que se llama progra C, la base de datos. Y al parecer la tenemos registrada acá, así que la voy a crear otra vez para que se den cuenta cómo se hace. Vamos a eliminar. Sí. Ya, lo único que deben hacer acá, obviamente, es agregar una conexión. Y acá en el nombre del servidor les va a aparecer el nombre de instancia a la cual se quieren conectar, que obviamente yo me quiero conectar a la instancia que cree, que se llama SQL nuevo. Si no le aparece nada, ahí lo pueden actualizar. De repente está el servicio abajo de SQL, por eso que no les va a aparecer. Pero bueno, ahí Visual se está intentando conectar al SQL, por eso que se demora. Ya. Bueno, ahí me aparecieron, como estoy en red, me aparecieron las instancias incluso de las bases de datos que están en sus computadores. Pero no, pues yo quiero la instancia propia, que es esa. Me apareció un SQL de un notebook incluso, no sé de quién será esa base de datos. Ya, pues yo quiero eso. Bárbara Bella, todo. Ya. Voy a poner ese SQL nuevo. Y acá voy a poner el nombre de la base de datos que quiero, que justamente es esa, ¿verdad? Progra C. Vamos a probar la conexión. La conexión de prueba se realizó correctamente, así que estamos tiki-taka. Le damos al aceptar. Y listo, si se dan cuenta, acá está la conexión, ¿verdad? A mi base de datos, en donde ustedes pueden ver las propiedades. Acá abajo. Acá van a ver la cadena, ¿verdad? De conexión que les va a servir para el SQL Connection. Vamos a crear al tiro la clase conexión, que nos va a permitir hacer todo tipo de instrucción CRUD. Vamos a agregar entonces un nuevo elemento, pero esta vez va a ser una clase que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a llamar conexión. Por el momento lo vamos a hacer con un archivo, después vamos a dividir aún más el modelo, incluso en el nombre de las tablas que corresponden. Vamos a agregar la carpeta AppCode. Nos obliga a crear las clases dentro de esa carpeta. Y esa clase conexión, ¿se acuerdan los atributos que tenía? Tenía SQL Connection, ¿cierto? Y le vamos a llamar conexión. ¿Y cuál más tenía? SQL Command. Y le vamos a llamar comando, ¿cierto? Ahí. Vamos a resolver los problemas al tiro. Vamos a usar ese. Ahí está. Ahí, si se fijan, están el SQL Client, que es el SQL Command, y el SQL Connection que estamos viendo acá. Ya, se supone que acá en la conexión, en el constructor de la misma clase, deberíamos nosotros conectarnos. Lo único que voy a tener acá es la instancia de la conexión. Ahí sí. Ya, ¿se acuerdan qué parámetros tenía esa? El SQL Connection. Acuérdense que ahí dentro de las comillas debería ir la ruta de conexión, la cadena de conexión, que pueden encontrarla acá mismo en el explorador de servidores. Ahí seleccionan eso, se van a las propiedades, y esa cadena de conexión es la que les permite conectarse a la base de datos. Ya, ustedes la copian y la pegan entonces como parámetro en el SQL Connection. Ahí. Acuérdense de agregar el segundo // si no, no les funciona. Ahí sí. Y ahí tenemos solamente la instancia de la conexión. En ningún momento hemos abierto la conexión. Por lo tanto, vamos a crear un método public. Vamos a crear de tipo string. Public string conectar
Y le vamos a decir que la conexión, pero esto sí tienen que manejarlo como excepción, porque puede ser que el servidor no esté operativo, que vamos a manejar la excepción correspondiente. Ahí puede ser que suceda entonces un SQL connect. Esto, como es un tipo string, vamos a retornar entonces ocurrió un error y le vamos a concatenar el x.message. Bien, y aquí le vamos a decir conexión.op. Vamos a retornar también un string conexión exit. Siempre me da por mezclar. Ya, tenemos entonces el conectar. Lo único que debería tener el desconectar, ¿se acuerdan? Algo muy parecido. Public string desconectar. También tienen que manejar la excepción. Catch SQL exception. Desconectado exitosamente. No, eso. Vamos a poner el mismo. Ahí. Ahora sí. Y acá lo único que deberían hacer entonces es llamar a la conexión .close. Ya. Hasta ahí, ¿vamos bien o no? Falta eso. Ahí sí. Ya. Eso es lo único que tiene como conectar y desconectar, que si se fijan es la única diferencia es que uno es open y la otra es close. Nada más que eso. Supone que ahora debería ser mi método insertar. Ahí. Voy a decir public int. Ustedes determinan si retornan un entero o un booleano, ustedes se manejan en eso. Public int, y le voy a poner insertar. Y acá en el insertar voy a recibir una query. Mira, en realidad esto uno lo puede hacer de la forma que quiera. Yo lo voy a hacer de esta forma, recibiendo una query. Ustedes podrían recibir incluso un objeto persona, pero deberían crear una clase persona. Y lo vamos a hacer así, de la forma más fácil. Ya, se supone que ahora deberíamos crear el SQL command que nos va a permitir ejecutar la query. Por lo tanto, vamos a decirle, dentro de un try catch también, que puede también que suceda una excepción con eso, ahí, SQL exception. Si sucede una excepción, vamos a retornar un 0, que no se pudo, ¿no? Y dentro del try le vamos a decir entonces SQL comando le vamos a decir, es igual a new SQL command. ¿Se acuerdan cuántos parámetros tenía acá? Dos parámetros. El primero sería la query, ¿verdad? Que obviamente
como la estoy recibiendo por parámetro, voy a poner entonces la variable que estoy recibiendo por parámetro, ¿cierto? Ahora el otro parámetro era, ¿se acuerdan? Ahí está, la conexión. Como estoy utilizando la conexión, entonces le voy a poner justamente conexión, porque es la misma variable de instancia. Ya, luego de eso, tenemos que ejecutar, ¿verdad? El insertar, ejecutar el comando. Por lo tanto, le vamos a decir comando punto execute non-query, y con eso ejecutamos, ¿verdad?, el comando. Ahora, se supone que yo debería retornar un número entero dependiendo de lo que suceda acá, ¿cierto? Por lo tanto, ese execute non-query tiene que retornar algo que me sirva. Y miren lo que te dice. El execute non-query ejecuta una instrucción de transact SQL en la conexión. Ahí. De transact SQL en la conexión y devuelve el número de filas afectadas. Por lo tanto, si ese execute non-query se ejecuta, si ese comando se ejecuta y se inserta, ¿qué va a retornar? Un 1, porque ¿cuántas filas estoy intentando registrar al mismo tiempo? Solamente 1, ¿cierto? Por eso que le dije que fuera de tipo entero para que retornara un número. Por lo tanto, aquí me sirve incluso decirle return eso. Que aquí voy a retornar al tiro lo que suceda. O sea, si eso se ejecuta va a retornar un 1, lógicamente. Si no se ejecuta, va a retornar un 0. ¿Sí o no? Ya. Por lo tanto, con eso basta y sobra como insertar. Por lo tanto, voy a ir ahora al controlador. Se supone que ahora tengo que recibir los datos que vienen acá, del default, ¿cierto? Acá mismo. Registrar. Aquí. En el page load. Vamos a recibir los parámetros que vienen del formulario. Por lo tanto, vamos a recibirlos. String root es igual a request, ¿cierto? Miren como parámetro txt root. Le vamos a decir string nombre es igual a request txt nombre. Vamos con el siguiente, string edad. Siempre les recomiendo que la edad la reciban también como string en un comienzo y después la parseen. Y esta es txt edad. Y ahora se supone que como es un controlador debería determinar si es que los campos vienen vacíos o no. Por lo tanto lo vamos a hacer al tiro ahí. If, le vamos a decir si root punto equals, ahí, si es igual a vacío, o si el nombre punto equals es igual a vacío, o si la edad punto equals es igual a vacío. Se supone que dentro de ese if yo debería mostrar un error, ¿verdad? Campos vacíos. Pero como no quiero mostrar un error, porque se supone que esto es un controlador que no debería imprimir nada, lo vamos a despachar, perdón, a una vista determinada, ¿verdad? Para los errores. Por lo tanto, lo que primero voy a hacer es crear un string llamado error que va a guardar los errores para poder hacer solamente una vista error. Y ese string va a guardar el error. Le voy a poner campos vacíos. Y luego de eso lo voy a despachar de la siguiente forma. O sea, primero lo voy a guardar en una sesión. Section error. Y lo voy a igualar a la variable. Ahora sí lo despacho. Le voy a decir entonces response.redirect
entre comillas, entonces lo voy a despachar a una vista error, que voy a hacer ahora ahí mismo, en la misma carpeta del ejemplo MVC. Agregar webform, y ahí le vamos a llamar error.spx, que esa va a ser la única vista que va a mostrar los errores. Así que por lo tanto me voy a ir al controlador. Cuando suceda un error, entonces lo vamos a despachar a error.aspx, y con eso estaríamos listos. Ahora se supone que en el error.spx, aquí, yo debería mostrar el error. Por lo tanto, cuando apenas cargue, yo voy a decir lo siguiente: string error, al revés ahora, es igual a section error. Lo que hace falta ahí es un casting para convertir, ¿verdad?, ese object que viene por sesión, convertirlo a string y dejarlo ahí en el string. Se supone que esta página debería entonces mostrar el error, por lo tanto lo vamos a mostrar así, ¿no? Response.write, ahí le vamos a decir en un H1 ha ocurrido un error, y le vamos a concatenar entonces la variable error que viene por parámetro. ¿Se entiende o no? Bien. Sigamos programando entonces nuestro controlador. Si se dan cuenta aquí, si lo hago de esa forma con sesiones, no es necesario hacer varias vistas errores, solamente una. Lo único que tengo que hacer es, cuando suceda un error, setear esa variable error en la sesión con un mensaje distinto, nada más. Por lo tanto voy a ir entonces al controlador y voy a hacer entonces ahora el else, que nos va a permitir programar nuestra inserción de datos. Ahí sí. Y dentro de eso lo que debería hacer entonces es insertarlo. Por lo tanto vamos a crear una conexión, que lógicamente tiene la conexión de nuestra base de datos. Vamos a poner cn es igual a new conexión. Acuérdense que solamente invocando al controlador ya me estoy conectando a la base de datos. Todavía no he abierto la conexión, pero ya me estoy conectando. Por lo tanto, si es que quiero abrir la conexión, acuérdense siempre abrirla con conectar. Bueno, ahí me conecté, ¿cierto? Lo que tengo que ahora hacer, se supone que es insertar, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a decir cn.insertar, y miren, el insertar, si se fijan, me recibe como parámetro un string, ¿cierto? O sea, yo lo hice de esa forma, no es la única forma que se puede hacer, pero yo lo hice. Ya, por lo tanto, vamos a enviarle un string, que obviamente va a ser insert into persona, ¿cierto? Values. Y ahí quiero, primero es un root, ¿verdad? Segundo es un nombre. Y tercero es una edad, ¿cierto? Vamos a concatenar entonces el primer parámetro, comilla, comilla, más, más. Y se supone que aquí debería ir el root, que justamente es esa variable que recibí por parámetro. Vamos con la segunda. Comilla, comilla, más, más. Y ahora sería nombre, que justamente es esa variable que recibí por parámetro. Y vamos con la última. Comilla, comilla, más, más, edad. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se fijan, entonces yo estoy insertando con el método insertar. Estoy insertando en la tabla persona los valores que estoy recibiendo que provienen desde el formulario. ¿Se entiende, no? Por eso que estoy haciendo la concatenación directamente acá en el insertar. Ahora, ese método insertar que ven acá, ¿qué es lo que retorna? Miren, ahí mismo aparece. ¿Qué retorna? Al principio sale un entero, porque yo le dije que retornara un entero. O sea, si este insertar, esta query, resulta bien, ¿qué me va a retornar? Un 1, ¿sí o no? Y si no me inserta, un 0. Por lo tanto, incluso
esta conexión ustedes la podrían hacer aquí. Toda esta conexión ustedes la podrían hacer en un if. Para eso yo le dije que retornara un entero, para poder hacer un if y un else. Ahí. Dentro del if voy a pegar entonces lo que escribí, que es todo eso. Ahí. No, pero ¿saben qué? Mejor para que sea más ordenado, voy a hacer lo siguiente. Int saber es igual a eso. Ahí sí. Ahí. Me falta un paréntesis, ¿no? Sí. Ahí sí. Ya, entonces esa variable saber va a valer 0 o va a valer 1, ¿cierto? Por lo tanto, acá en el if le voy a decir si saber es mayor que 0. ¿Qué pasó si es que el saber es mayor que 0? Se insertó, ¿no? Por lo tanto, ¿qué debería hacer acá? Debería mandarlo a una vista que dijera los datos han sido insertados correctamente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a hacerlo así a la rápida. Redirect. Y le voy a decir entonces que lo envíe a éxito.spx, que todavía no lo he creado, pero lo voy a crear ahora. Aquí mismo entonces le voy a decir agregar nuevo elemento. Éxito.spx. Y acá voy a imprimir un mensaje, un H1 rápido. Se ha registrado exitosamente. Ahora sí, vamos a ir acá. Eso obviamente por si se ha registrado exitosamente, ¿cierto? Ya, y acá en el else, lo que voy a hacer, al igual que acá arriba, en el caso de que los campos estuvieran vacíos, vamos a hacer el mismo proceso de error. Vamos a despachar ese error a la misma vista error. Por lo tanto, string error, de nuevo a la misma variable, es igual. Y si esa dice campos vacíos como error, acá le voy a decir no se pudo registrar, que es un otro error. Y le voy a decir de nuevo section bajo el mismo nombre, error es igual a error. Y luego de hacer eso, entonces le voy a decir response.redirect, que lo despache entonces a la vista error.asp. ¿Se entiende, no? O sea, estoy seteando la misma variable error en la misma variable de función para que después la vista error escriba la misma variable de función. O sea, dependiendo. Si sucede un error distinto, yo voy a utilizar la misma vista error para no estar creando varias vistas. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos con el registro. Así lo probamos. Crucen los dedos. Aceptar. Como si vemos las personas que están creadas, vamos a hacer una consulta al tiro. Ah, obvio. Tengo que darle play al default. Ahí sí. Vamos a hacer la query primero. Select asterisco from persona. Justamente aquí en programación. Fíjense bien en el SQL Server de no tener seleccionado otra base de datos. Nosotros estamos trabajando en esa, por eso es que vamos a ejecutar esta query justamente en esa base de datos. Y vamos a ejecutar allá. Hay 3 personas. Vamos a insertar entonces un root 444. Ya. Vamos a darle play entonces a esa parte.
Ya, y si se fijan, aquí tenemos entonces el formulario. Supone que si yo pongo registrar, no se encuentra. Algo estoy haciendo mal. Ah, ya. Sí, lógicamente. El problema, como yo estoy acá en el controlador y el controlador está en una carpeta, miren el error simple, pero de todas maneras les puede suceder. Como mi controlador está dentro de una carpeta, dentro de esta misma carpeta, ¿hay algún error.spx? No, pues. ¿Dónde está el error? Está fuera de la carpeta, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes se van al controlador, miren lo que estoy haciendo. O sea, si sucede un error, yo estoy llamando directamente al error.spx. Y no, pues. Lo que tienen que hacer ustedes es salirse de esa carpeta, ¿cierto? Por lo tanto, // y de esa forma ustedes se salen de la carpeta en donde están. Y ahí sí, pues ahí voy a encontrar el error.spx. Igual que esa. // ahí sí. Vamos a darle default otra vez. ¿Okay? Ahora sí, pues si yo pongo registrar, entonces me va a decir ha ocurrido un error, ¿verdad? Y el error obviamente es campos vacíos. Fíjense cómo me muestra el error, ¿verdad? Ahí ustedes pueden imprimir un enlace para devolverse también. Y voy a insertar. Tratemos de insertar una persona que ya existía. 111 Juan Pérez. Si pongo registrar, lógicamente ocurrió un error. No se pudo registrar, ¿por qué? Ya, ustedes podrían hacer un insertar aún más personalizado, porque les retorne un número distinto dependiendo a lo mejor de que la persona no se puede insertar por una primary key duplicada, no sé, o que retornen un string con el error que sucedió. Ustedes ven ahí cómo lo hacen. Yo lo estoy haciendo así rapidito como es un ejemplo. Ahora insertar entonces una persona que no exista, porque obviamente el 444 existía, ¿o no? Ah, no, porque habían tres, no. Ya. 444 Anita Guzmán. Pongo registrar entonces. Vamos a ver el error. No está. ¿Ah? ¿Qué puse? Ah, ya. Bueno, se dan cuenta que ese es el problema de no hacer las consultas personalizadas, que tú nunca te vas a dar cuenta cuál fue el error. Se supone que nosotros como programadores tenemos que entregarle la información al usuario para que se dé cuenta que no se está ingresando, porque aquí está poniendo un string, ¿sí o no? El error está medio general porque te dice no se pudo insertar, ¿no? Y ahora sí, root 444, nombre Anita, y ahora sí, vamos a poner la edad. Vamos a responder. Y ahí sí, si se dan cuenta, ha sido registrado exitosamente. O sea, si nosotros hacemos la query, entonces aquí ponemos entonces ejecutar. Fíjense cómo ya entonces se insertó el root 444. ¿Está difícil o no? No, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos, ¿no? Es algo súper metódico. Bueno, esto mismo entonces yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan estudiarlo. Tienen que completarlo, tienen que hacer el actualizar, el borrar. Los métodos, yo sí les recomiendo que no lo hagan así como yo, que les retorna un número nuevo, porque si no, no se dan cuenta cuál es el error. Retornen números distintos dependiendo del error, ¿vale? Ya.